Estamos prácticamente en víspera de la celebración de Muertos aquí en México, una festividad milenaria con la que se celebra la vida, rindiendo tributo a los muertos. Y como en ningún otro lugar en México, en el Zócalo capitalino habrá una gran ofrenda. Y esta noche recibimos con mucho gusto a Gisela Mendoza. Ella es antropóloga y curadora precisamente de la gran ofrenda en el Zócalo capitalino. Gisela, bienvenida a Capital 21. Muchas gracias. Gracias por que pueda estar aquí. Gracias. Un gusto recibirla, Gisela. Pues esta gran ofrenda, ¿a quién estará dedicada este año? Este año va a estar dedicada a los migrantes y es un momento sensible, especialmente sensible a todos aquellos que perdieron la vida en el trayecto hacia otras tierras, a todos aquellos que vinieron a vivir aquí y murieron aquí, y a todos aquellos que van por todo el mundo migrando y cambiando su vida, muchas veces por persecución política, otras por cuestiones económicas, por violencia, etc. Con esta gran ofrenda en el Zócalo capitalino se va a rendir tributo a la vida de estas personas, de los migrantes. Se va a rendir tributo a todos nuestros muertos, como todos los años, y especialmente a todos estos migrantes. ¿Y cómo se va a rendir el tributo? Bueno, pues la idea es crear un espacio muy simbólico que va a partir de cerrar el Zócalo con 4 grandes arcos que significan los 4 rumbos del mundo por donde llegan los migrantes. Se va a buscar hacer una analogía con los caminos del Mictlán, es decir, los pasos que tiene que pasar un alma hasta llegar al Mictlán, que son unas pruebas muy duras. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, pues son 9 espacios del Mictlán en la antigua creencia prehispánica, en los que, por ejemplo, en el primer camino iban a ir acompañados de un perro, en el segundo unas montañas iban a tratar de, unas montañas dentadas iban a tratar de apresar a las almas, en alguno de ellos hay unas flechas que los flechan, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una alegoría y esto es una analogía también, pensando en que todos los migrantes sufren una serie de pruebas muy duras para llegar a su destino y no siempre llegan. Y esto tiene que ver con la cuestión prehispánica, pero también al unísono con otro de los curadores que está con nosotros, que es el maestro Humberto Espíndola, un artista muy reconocido ya en este ámbito. Se diseñó también un túmulo funerario, que es un uso del virreinato y que en teoría es el antecedente de lo que hoy conocemos como los altares de muertos. Entonces también vamos a contar con un altar de muertos, con la idea de que tomemos toda la tradición desde muy añejo, desde lo prehispánico, que se mezcla con lo virreinal y que después llega a nosotros totalmente mezclado. Una muestra de sincretismo en donde se unen 2 mundos creando uno nuevo, que es el que vivimos hoy. Efectivamente, además la fiesta de muertos es una fiesta identitaria, nos da identidad. De hecho, es patrimonio de la humanidad precisamente porque tiene una personalidad muy fuerte, porque es una tradición muy viva que va cambiando. Cambió de la época prehispánica a la virreinal porque se mezcló y después con el mundo secular, pues ya no es una fiesta religiosa, sino se convierte en una celebración masiva en la calle. Y de hecho los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de la Ciudad de México, pues de hecho por eso la monta y por eso hay toda una serie de festejos, porque es una gran fiesta popular. Y una gran fiesta que se va a llevar a cabo, como bien dice Gisela, en el corazón de la Ciudad de México. Nos mencionaba un altar virreinal. ¿De cuántos pisos debe ser este altar? Bueno, todo lo que esté en el Zócalo va a tener que ser muy grande, entonces estamos hablando aproximadamente 8 metros de túmulo funerario y 8 metros de altar de muertos, que fue lo que diseñó el artista, además de unos caminos que se van a hacer a partir de la artesanía de Huamantla, que es simulando flores, que van de 5 metros por 15 y son 9 caminos, es decir, va a ser una macro ofrenda. Aún así, el Zócalo es inmenso, entonces es complicado, va a quedar pues una buena ofrenda, pero bueno, siempre el Zócalo es impresionante. Sin duda alguna, Gisela. ¿Habrá actividades alrededor de esta gran ofrenda? Sí, siempre hay actividades. De hecho, va a haber un desfile previo, el día 27, que es este día en que vamos a inaugurar. Y va a haber un desfile previo, que es una especie de pregón o algo que anuncia la fiesta. Va a ser un macro desfile, como ya se ha hecho otros años, que también la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Turismo de la Ciudad de México y Federal participan, con la idea de anunciar que viene la fiesta de muertos, que es el día 1 y 2.
¿Alguna recomendación para aquellas personas que queremos ir y que vamos a ir al Zócalo para ver esta gran ofrenda? Pues yo creo que vayan que los invito a que vayan con el sentimiento de que es una tradición viva, que es nuestra, que es identitaria, que nos da personalidad como país y que lo van a pasar muy bien, que el desfile anuncia la fiesta y el día 1 y 2 pues es nuestra gran fiesta de difuntos y que es maravillosa y que de hecho el mundo se enloquece con esta tradición nuestra tan viva. Hay que llevar a los niños para que aprendan un poquito más de nuestra historia. Yo creo que vale la pena que vayan con los niños y que la disfruten y la sientan, porque verdaderamente el pueblo de México siente que sus muertos los vienen a visitar y eso hay que festejar, porque hay que festejar también la vida. Muchas gracias, Gisela Mendoza, curadora de la gran ofrenda en el Zócalo capitalino. Y bueno, pues ahí tiene una excelente opción para celebrar la vida rindiendo tributo a los muertos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias.